Damas y caballeros, el día de hoy jugaré con el peor coche que puede existir en GTA V. Y solamente hoy los que dejen su me gusta en este video se activarán el modo secreto de confetis. Ve y confírmalo ahora mismo. Resulta que el peor auto está aquí en la comisaría de Los Santos, que está repleta de oficiales. ¿Me acaba de hablar ese tipo? Franklin, ven por acá. ¡Ey, es el Tortas! ¿Tiene un cuchillo? Tortas, eso es ilegal aquí, Voy a ir por la policía, no me dejas alternativa. ¡Oficial! ¡Oficial! ¡El Tortas! ¡Ey! ¡Auxilio! ¡Oficial! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Le están dando unos tiros, no me lo puedo creer. Están hiriendo al Tortas, chicos. No le pasó absolutamente nada. ¡Oh my god! ¿Qué fue esa locura? Están terminando con el Tortas. Está huyendo en este momento del lugar y un oficial lo va a seguir. Vean esto, chicos. ¿Tiene una banana este oficial? Todo el mundo está siguiendo al Tortas. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Puedo entrar! ¡Puedo entrar a la comisaría! Y absolutamente nadie se va a dar cuenta. ¡Oh, rayos! Solamente quedaron dos oficiales aquí, así que debo de encontrar la mejor manera de ingresar a este lugar, porque vaya, no va a ser nada fácil, Vamos a hacer una llamada, chicos, y creo que con eso podré entrar, ya que si entro así normal, no la voy a contar, La mejor llamada que pude haber hecho en la historia. Aquí está mi buen amigo Lester. Oigan, ya no utiliza bastón. Vean esto, impresionante, Nos va a prestar un helicóptero con el cual vamos a ingresar a la comisaría. En la parte de arriba vamos a colocar C4s y vamos a llamar la atención nuevamente de todos los oficiales. Vamos hacia arriba porque, chicos, no aterrizaré el helicóptero en la comisaría, ya que me van a buscar. Lo que voy a hacer es subir y sí, lanzarme en paracaídas. Lo siento, Lester, tendré que destruir su helicóptero, ¿no? 3, 2, 1, ahí estamos, chicos, perfecto. Y oigan, ¿dónde está el helicóptero? No puede ser. ¡Oh! ¿Dónde cayó? Se escuchó demasiado cerca, Así que lo que voy a hacer, primero, vamos a cerrar esta puerta por si alguien viene. Ahí está, tenemos 12 cuatros instalados. Vamos a poner unos por aquí, unos más en la parte de enfrente. A ver si no me caigo, Otro por donde está la bandera, perfecto. Ahora simplemente voy a venir por acá. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Se los dije, chicos, tengo que reventar todo, crear la distracción perfecta y terminar con este oficial. No tuve otra alternativa. Y ahora es momento de confirmar si esto funcionó. A ver si todos los oficiales se fueron del lugar. Y en efectivo, chicos, se fueron de la zona. Ahora tenemos que bajar con mucho cuidado. Creo que puedo bajar por este árbol, vamos a ver. Ahí va. Ok. Ok, ya hay un oficial ahí enfrente. Creo que puedo hacer algo. Voy a agarrar este martillo, ya no hay ninguno otro. Ok, está uno justamente por allá, pero no alcanza a verme. Y voy a darle, voy a noquearlo, chicos. 3, 2, 1. ¡Ahí está! Chicos, aquí está el garage. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo bueno es que tengo un martillo, Lo bueno es que tengo un martillo. Voy a noquear a este oficial ahora mismo. Y acaba de llegar otro y otro más. Oh, no, mi distracción ha sido un fracaso. Bueno, no importa, creo que tengo un as bajo la manga. Ahí está, me deshago de este oficial. Y por último, de estos que estaban acá. Por favor, que esto funcione, por favor, ahí está. Vamos, el último justamente por ahí. Y me tengo que apresurar, tengo que salir de aquí con el peor auto de la historia. Por favor, el peor coche de GTA V. Y ese no es el peor coche. ¿Será que será esta puerta? No me lo puedo creer. Está horrible. Sí, es el peor coche de GTA V. Vamos a sacarlo de aquí, ¿no? ¿Sí enciende? ¡Oh! ¡Sí encendió! ¡Sí encendió, chicos! No me lo puedo creer. ¿Me han cerrado la puerta? ¡Ey, Ofi! Gracias, grande capo. Y ahora que robé el peor coche de GTA V, ¿atropella abuelitas? ¡Oh my god! Sí, atropella abuelitas, no me lo puedo creer. ¿Atropellará a mamadísimos? Vamos a ver. ¡Cuidado, señor! ¡Oh my god! Sí, gente, el peor auto. Sigue siendo el peor auto de la historia. Sigue siendo el peor auto. Lo importante, vamos a ver. No se voltean, voy a dar vuelta. Perfecto, no se volteó. Eso está perfecto. Si invito a alguien a subirse a mi vehículo, se subirán, vamos a ver. No, yo, no, señor, usted no. Señorita, aquí viene una señorita. Mejor se fue para el otro lado. Tan feo está mi auto, ¿en serio? Ey, señora. No, mi corazón, no puede ser. Nadie quiere subirse al peor auto de la historia. ¿Pero por qué? No está tan feo. Oigan, solamente le falta una puerta. Creo que es porque no tiene asiento, ¿verdad? Señor, si quiere subir, gratis, lo llevo a su trabajo. Oh, gracias. Oh, mi corazón, me lo acabo
acaba de romper. No me rendiré, gente. Tengo que invitar a alguien a este auto. Alguien tiene que subirse. Este señor que va hablando por teléfono. Vamos a invitarlo. ¡Impresionante! Señor, adelante, súbase. Perfecto. ¡Ey! ¿Qué onda? No, no quiso. No puede ser. Y apreciamos esta obra de arte, ¿no? El peor coche que incluso el volante es un plato. Sí, es un plato el volante, la puerta no cierra. ¿Qué onda? Ese es mi auto, ¿no? ¿Y por qué está viniendo hacia acá? No fotos, señor. Sí, sé que está feo mi auto, pero es bonito. No tiene una puerta, oh rayos. Hola Franklin, sabemos que robaste el peor coche. Estás invitado a unas carreras para ganar $1 millón. Ok, eso sí, no me lo esperaba. No sé, esta persona sí se ha de confiar, pero me acaba de invitar a unas carreras. Ya, señora, ya se puede ir, ¿eh? Ok, perfecto, la señora ya se va. Bueno, sigo con mi review de mi coche, ¿no? Un asiento, sí, una bocina por la parte trasera. Y tiene un bloque de motor gigante, chicos. El peor coche de GTA V. El día de hoy lo llevaremos a las carreras. ¿Creen que vaya a funcionar? ¿Creen que vaya a ser un éxito? Oh, la verdad creo que ese auto se va a desarmar en cualquier segundo. Estoy donde me invitaron a la carrera, donde llegó esa señora toda extraña y me invitó a esta carrera. Pues sí, resulta que era real. Resulta que es contra autos sumamente modificados y mi auto es el peor aquí. O sea, mi auto no tiene una puerta, el volante es un plato, pero intentaré ganar la carrera por todos ustedes. Es más, suscríbete si crees que voy a perder. ¿Sí? ¿Pensaste que iba a decir que voy a ganar? No, chicos, con este carro no creo que sea posible. Ok, ¿tiene nitro? ¿Tiene nitro? Perfecto. Perfecto, dime que sí. ¡Wow! Derrapa perfectamente mal. Es el peor auto de la historia. Y hemos llegado. Listo, chicos. Es que tiene el motor afuera, tiene una bocina y no tiene puertas. Sí, eso es lo más raro de la historia. Pero miren, llegamos en segundo lugar, ¿eh? Y esta carrera 100% seguro que sí la gano. Me voy a enfocar en ganarla. Ok, eso sí, terminó bastante mal. Acabo de voltear un auto, no le pasó nada. Ok, chicos, este auto, bueno, mejor dicho, el peor auto de GTA V tiene nitro. Ok, impresionante. Voy a salir volando, esto no tiene ni siquiera puertas. Oh, ¿qué les dije, chicos? No me lo puedo creer, he salido volando. Es que no tenía ni puertas, ni cristal. ¿Y dónde está mi auto? Hasta acá llegó mi auto. Vean las marcas en el suelo, o sea, salió volando. Lo bueno es que está bien, o sea, ¿qué más iba a perder? ¿Una llanta? ¿Qué? O sea, es el peor coche de GTA V. No podría perder nada más. Y ahora lo que voy a hacer es pasarme en mi carril. O sea, no voy a hacer que se me salga una llanta o incluso se me salga el motor o algo. Pero bueno, chicos, vamos a un lugar. Están haciendo una reunión de vehículos y van a ver cuál es el mejor, cuál es el peor. La verdad, siento que voy a perder. Siento que mi vehículo va a ser el peor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está feo? ¿Está bonito? ¿Está horrible? Díganme, en serio, ¿qué opinan ustedes? Supuestamente el evento es en este lugar. Vamos a ver si es cierto, ya que hoy ha estado demasiado raro, ¿no? Gente llega bien extraña y nos invita a cosas. Y sí, aquí estamos, chicos. Estamos en el evento. Pero oiga, no, yo traigo el peor auto. No manches. ¡Ey! La hija de Franklin. Por acá tenemos autos y tenemos avionetas. Ok, por ahí hay más autos. Vamos a ir a ver con nuestro auto. Vamos a intentar encontrar un peor auto que el de nosotros, ¿no? Oigan, chicos, el mío está bonito. Oigan, sí, le faltan vidrios y puertas y cofre y llantas y sonido y y absolutamente todo. Pero oigan, está bonito, ¿no? Está bonito mi auto. Creo que se están enlistando para hacer una carrera o algo por el estilo. Pero nada, chicos, sus autos están geniales. El mío de verdad es el peor auto de todo GTA V. Incluso este auto se me hace mejor que el mío, ¿sí o no? Y es que de hecho, por aquí había visto algunos otros autos que creo que por aquí había uno peor que el mío. Vamos a ver si es cierto. Creo que estaba por aquí. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vean esto! Pero este ya ni sirve. Este ya ni tiene ni llantas. No me lo puedo creer, chicos. Mi auto es el peor. Pues bueno, ya comprobamos que en efecto es el peor auto que tengo. Bueno, sabe, señor. Es el peor auto que tengo yo de verdad. O sea, vean esto. Es horrible. Pero
es bonito. Se mueve. Oigan, es lo importante. Camina, ¿no? Es lo más importante. Pero hay una cosa que me acaban de invitar detrás de esta valla. Voy a dejar mi auto por ahí. Espero no me lo vayan a robar. Me acaban de invitar a hacer el mega salto. La verdad es que creo que voy a morir, pero este señor está muy emocionado. Vamos, Franklin, tú puedes, Franklin. Sí, sí, sí. Estamos listos para saltar, chicos. Si creen que voy a saltar los 6 vehículos completos, suscríbanse al canal. Ok, ahí están los 6 vehículos. No sé cómo vaya a salir esto. Este es el peor auto, se está ponchado, no tiene puertas, tiene un asiento, pero bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo. 3, 2, 1. Oh my god, oh my god, oh my god. ¿Vieron eso, chicos? El peor vehículo de GTA V ha cruzado, o mejor dicho, ha saltado 6 vehículos. Esto es impresionante. Así que ahora mismo te recomiendo este video y sobre todo dejar tu me gusta para que puedas activar la función secreta que aún está activa.